Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Pasan 12 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar de una propuesta que llega dentro de unos días, exactamente el jueves 15 de enero a Tres Cantos. Es la conferencia titulada Un paseo por la vida entre la ciencia y el arte, que tendrá lugar en Factoría Cultural. Una charla en la que vamos a poder profundizar en temas fascinantes como es la definición de vida o también el estudio del origen y su evolución. También vamos a conocer un término, tercera cultura, que es curioso, es interesante. De cualquier manera, al frente de esta charla va a estar el científico del CSIC en el Centro de Astrobiología, Carlos Briones, con el que vamos a hablar los próximos minutos. Carlos Briones, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, bienvenido. La verdad es que cuando leímos el argumento o el motivo de esta charla nos llamó mucho la atención porque hablaba de un término que desconocíamos pero que está siendo cada vez más popular, como es el de tercera cultura. Exactamente, ¿qué es esto de tercera cultura? Pues mira, es una propuesta que surgió a finales del siglo pasado, concretamente en 1995. Es un libro de Brockman, un editor y escritor norteamericano. Y él lo que propone es romper esos límites que artificialmente están separando las ciencias y las humanidades, ¿no? Todos a los 15 o 16 años hemos tenido que escoger si somos de ciencias o de letras, y eso pues marca un poco nuestro futuro, ¿no? Y lo triste es que cuando ya somos mayores, pues sigue habiendo una especie de recelo, de desconfianza hacia el otro lado, ¿no? Yo soy de ciencias, yo soy de letras o de artes o de humanidades, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que Brockman hace y muchos continuamos es tender puentes, es decir, aunque tú te dediques profesionalmente a una cosa, merece la pena que no olvides las demás, merece la pena, como suelo decir yo en mis charlas, que al menos sepas lo que te pierdes. Si eres un científico que no va al teatro, que no disfruta de la música, o si eres una persona de letras, entre comillas, que no se interesa para nada por los avances de la genética, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues la tercera cultura consiste precisamente en eso, en mezclarlo todo, en hacer dialogar a estas disciplinas, y un poco de eso es lo que voy a hablar el jueves en Tres Cantos. Ajá. Pues desde luego es que es muy interesante y además es que también incluso rompe barreras con algunos prejuicios, ¿no?, que nos hemos encontrado, ¿no? La gente de ciencias, por así decirlo, que digamos, pues para hablar de esas cuestiones, esas preguntas universales que nos hemos hecho, de dónde viene la vida, pues solamente se basa, digamos, que en los datos científicos y digamos que deja a un lado otras concepciones, o también esa otra parte de letras que, digamos, se fija más en otros aspectos y en cambio no en el tema de los datos científicos, de la ciencia. Efectivamente, eso es la dualidad en la que vivimos, ¿no? Y la realidad es que todo forma parte de la cultura, ¿no? Aunque utilicemos distintas metodologías, todos vamos en busca del conocimiento, en busca de responder a preguntas y sobre todo en temas como los que yo trabajo, que son quizá las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? ¿Quiénes somos, de dónde venimos, un poco cómo hemos evolucionado, hacia dónde podemos ir? Entonces, bueno, pues ahí es útil lo que aportan tanto las disciplinas científicas basadas en el método científico, basadas en los datos, en la experimentación, en la formulación de hipótesis que sean contrastables, lo que sabemos de la ciencia, pero también lo que pueden plantear escritores, filósofos, músicos, en fin, otras personas que están en ámbitos del conocimiento distintos, pero cuyas preguntas son las mismas, aunque la metodología vaya a ser otra. Bueno, vamos a recordar, porque estamos seguros de que ya habremos llamado la atención y habremos generado curiosidad entre nuestros oyentes. Esta charla es el jueves a las 7 de la tarde, es de libre acceso hasta completar aforo en el auditorio de la Factoría Cultural, el antiguo Centro Municipal 21 de marzo de la ciudad, que está al lado de la estación de tren de cercanías de Renfe. Recordamos que es una charla también que organiza dentro de su programación la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Sí, realmente es una institución con la que ya he colaborado en el pasado, he dado más charlas con ellos y siempre es un placer volver a Tres Cantos. Y bueno, pues en esta ocasión para tratar una temática que es un poco distinta. En otras ocasiones había hablado más de cuestiones puramente científicas y esta vez pues vamos a establecer estos puentes, ¿no? Entonces estoy seguro de que, bueno, serán muy, como siempre, muy participativos el público. La verdad es que es un placer siempre hablar allí en Tres Cantos, porque surgen muchas preguntas, se establece un debate muy bonito y yo creo que en un tema tan abierto como este,
pues más todavía, ¿no? Porque personas con distintas inquietudes o distintas formaciones podrán sin duda enriquecer lo que allí comentemos. Bueno, quería preguntarle por una cuestión. ¿Tendremos alguna vez respuesta a esa pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida sobre cómo se originó la vida? Es un tema que le han preguntado en alguna ocasión, ¿no? Y que también es un poco, es un reto. Sí, la verdad es que esa es una de las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Yo creo que las tres grandes son cómo se originó el universo, cómo se originó la vida y cómo se originaron los humanos, ¿no? Quizás son tres grandes ámbitos de conocimiento. La ciencia precisamente está avanzando mucho en esos temas, pero el origen de la vida es algo muy difícil de investigar porque ocurrió hace unos 3.900 millones de años, imagínate, y no hay pruebas directas sobre ello. Lo que sí hay es muchas pruebas indirectas que las vamos combinando, vamos poniendo puzzles en esa figura del origen de la vida y cada vez sabemos más, cada vez estamos más cerca. Pero probablemente, y tenemos que ser humildes, probablemente nunca lleguemos a saber cómo se originó la vida. Podemos tener buenas aproximaciones, pero será imposible saber si, aunque aquí fuéramos, imagínate, capaces de reproducir la vida, de hacer vida en el laboratorio, sería imposible decir con certeza que así es como lo hizo la naturaleza hace 3.900 millones de años. Entonces, bueno, pues son temas fascinantes. He dedicado muchas charlas, libros, como sabes, a estos temas y siempre gustan mucho al público porque son grandes preguntas, ¿no?, que nos hacemos. Desde luego. Bueno, luego le voy a preguntar por un libro que tiene usted que también me parece muy interesante, aunque antes de entrar en esa parte de ese libro, me gustaría preguntarle por la inteligencia artificial. ¿Usted como científico cree que va a ayudar mucho? Porque hay cierta, no sé si polémica, más bien a lo mejor hay, digamos, opiniones encontradas, ¿no?, entre quien ve que puede ayudar mucho la inteligencia artificial a contrastar datos y demás, y otros que en cambio dicen que no, que puede ser contraproducente. Pues sí, es uno de los temas estrella, ¿verdad? En los últimos tiempos, la inteligencia artificial es más antigua de lo que parece, pero la inteligencia artificial generativa, esta que todos podemos usar en nuestro ordenador o nuestro teléfono móvil, pues lleva poquitos años con nosotros. Y la verdad es que se ha demostrado que está ayudando mucho en muchas disciplinas científicas, por ejemplo en medicina, o por ejemplo en control de tráfico, en todos los sistemas que requieren análisis simultáneo de muchísimos datos y de toma de decisiones, ayuda mucho. O sea que no debemos demonizar la inteligencia artificial. Pero luego tiene evidentemente sus partes negativas, desde vulneración de derechos de autor, producción de deepfakes o bulos muy elaborados, y los periodistas sois muy conscientes de ello, ¿verdad? Ahora mismo es muy difícil en ocasiones distinguir lo real de lo ficticio, de lo que está producido por una IA. Y luego, bueno, pues otros temas que tienen que ver con, por ejemplo, las personas que están utilizando las IAs como ayuda psicológica para pedirles consejos sobre sus relaciones personales o sobre sus enfermedades. Claro, la IA no deja de ser una serie de algoritmos computacionales. La IA no tiene vida. La vida no ha soñado, no ha vivido, no ha sufrido, ¿no? Hace poco escribí un artículo en un medio de comunicación sobre este tema, precisamente. Entonces, debemos tratarla como lo que es, como un programa informático muy elaborado, muy, digamos, como dicen los ingleses, user-friendly, ¿no? Es muy, muy amigable para nosotros interaccionar con una IA porque están diseñadas para darnos conversación. Pero no es una persona. No tiene vivencias, no tiene alma, no tiene una concepción de qué es bueno, qué es malo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la IA. Pero yo la veo como una herramienta más, que lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarla. Tú, si utilizas un cuchillo, le puedes dar un buen uso, que es cortar una manzana para después comértela, o le puedes dar un mal uso, que es clavárselo a alguien. ¿El cuchillo es bueno o es malo? No, es el uso que haces con él. Entonces, bueno, algo parecido está ocurriendo en la actualidad con las IAs. Bueno, pues un interesante concepto o perspectiva, ¿no?, de la inteligencia artificial que tanto debate está generando en la sociedad. Hablemos de este libro que hemos encontrado en uno de los artículos que hemos visto un poco para preparar esta conversación. Se titula A bordo de tu curiosidad, está editado por Crítica y es un compendio de informaciones interesantes para que el lector pierda un poco el miedo a las ciencias, ¿no? Lo cual también está bien, porque muchas veces, y yo me incluyo como persona de letras, ¿no?, que a veces vemos la información científica y la cogemos un poco de miedo, ¿no? A veces incluso no insistimos y nos podemos perder grandes cosas. Sí, yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Que la ciencia a veces da miedo. Cuando has dejado de utilizar la ciencia, yo sé, las matemáticas, la física, la química, cuando estabas en el instituto y han pasado años, aquello te suena como muy difícil, lleno de fórmulas, de ecuaciones, y te cuesta volver a aproximarte a ello.
pero la realidad es que la ciencia es fascinante y que estamos rodeados de ciencia y tecnología. Entonces, nos conviene saber un poco los fundamentos, ¿no? De qué es la materia, de cómo se comporta la evolución o qué es la crisis climática. Es decir, son temas científicos que nos rodean. La medicina, fíjate, los temas de la salud, ¿no? Pues hombre, si sabemos un poco cómo funciona el sistema inmune, podremos entender mejor qué pasa cuando tenemos una infección por un virus, una pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, mis libros anteriores habían sido más específicos sobre el origen de la vida, sobre la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra, temas, creo, fascinantes, pero quizá para personas que ya están más metidas en la ciencia. Y con este, publicado en 2024, lo que he pretendido es dar un paso de acercar más todavía los términos científicos a personas que, como bien dices, a lo mejor les da un poquito de miedo. Entonces son 52 temas, tantos como semanas tiene el año, ¿no? Que tienen que ver con las grandes preguntas, con los grandes retos que plantea la ciencia. Y bueno, pues afortunadamente está gustando muchísimo este libro. Se está utilizando mucho en clase, por ejemplo, para profesores de secundaria o de universidad, y también en familias, en personas de toda el tipo de formación científica o no. Son capítulos cortos, de 5 páginas, se leen en 10 minutos. Están muy bien ilustrados por Quim Amate, que es un ilustrador catalán que es maravilloso, y tiene un prólogo de Javier Santaolalla, que es un divulgador muy conocido y muy cercano a la gente joven. Entonces, bueno, pues el conjunto es que está gustando mucho y estoy contento con él. Pues enhorabuena, porque la verdad es que tiene muy buena pinta. De hecho, nosotros ya lo tenemos apuntado para poder buscarlo, ¿no? Y poder meternos en la ciencia de otra manera, ¿no? Y sobre todo volver a recuperar la pasión por la ciencia, las matemáticas y demás. Pues nada, vamos a recordar, si le parece, que tenemos una cita con usted y con la Universidad Popular Carmen de Michelena este próximo jueves 15 de enero en Factoría Cultural de Tres Cantos a las 7 de la tarde, una actividad totalmente gratuita que va a hablar sobre un paseo por la vida entre la ciencia y el arte, y sobre todo para descubrir ese concepto, si no lo conocemos, que es el de la tercera cultura. Hemos hablado con Carlos Briones, científico y también divulgador científico. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros y espero que el jueves sea un éxito la charla. Igualmente.